Y en edición ilimitada tenemos el gusto de recibir a la magíster en psicología, profesora agregada, o grado 4, como se le prefiere decir, Graciela Loarche. Un gusto recibirla, magíster o licenciada, magíster, ¿no? Magíster, sí, por supuesto. Un gusto recibirla en edición ilimitada. Buenos días. Buenos días. Con Graciela alcanza. Muchas Bueno, gracias por la invitación. no, por favor, un gusto realmente. Graciela, usted es docente en la Facultad de Psicología de la UDELAR e integra en esa institución el Instituto de Psicología de la Salud, que ha sido Así muy es. nombrado fundamentalmente en estos últimos tiempos a raíz de, bueno, la emergencia sanitaria, la pandemia, todo esto que estamos viviendo a nivel global, pero fundamentalmente acá que nos atañe a nosotros, a los uruguayos. ¿Qué viene a ser concretamente el Instituto de Psicología de la Salud? Bien, el instituto pertenece a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Los docentes estamos organizados en 5 institutos. Uno de ellos es el Instituto de Psicología de la Salud, y dentro del Instituto de Psicología de la Salud hay diversos programas, ¿no? Con temáticas donde se desarrolla la enseñanza, la investigación, la extensión, intervenciones, convenios, bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión también. Entonces, bueno, los docentes, de acuerdo a la afinidad temática y a nuestro recorrido teórico y nuestra formación, estamos agrupados en esos 3 programas. Uno de ellos tiene que ver con la psicología evolutiva, psicología del desarrollo. Otro de los programas tiene que ver con las temáticas de género, sexualidad y salud reproductiva. Y otro programa, que es el que integro actualmente, el de concepciones, determinantes y políticas en salud. El instituto tiene un desarrollo sobre todo, o pretende contribuir sobre todo a la dimensión subjetiva de la salud, los aspectos psicosociales, el comportamiento, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el proceso salud, enfermedad, atención, ¿no? Entonces, bueno, se desarrollan diversas actividades en el grado, posgrado, y en todas las funciones universitarias. Entonces, dentro del programa que yo te decía, de concepciones determinantes y políticas de salud, a su vez desarrollamos diferentes líneas estratégicas, los integrantes que estamos allí, también con determinados perfiles, que tienen que ver con el sistema de salud del Uruguay, con todo lo que tiene que ver con producir conocimiento, digo, ¿no? Y que sea académicamente válido en esos campos, el abordaje interdisciplinario de la salud, la calidad de vida en lo comunitario referida a la salud, la participación ciudadana en salud, cómo se forman los recursos humanos, las intervenciones, y también, digo, tenemos toda una línea que tiene que ver más con las actuaciones psicosociales en situaciones de eventos extremos, emergencias, dentro de nuestro país. ¿Cómo se accede a ese tipo de programas? O concretamente, vamos un poquito más atrás, a los distintos institutos que funcionan en la órbita de la Facultad de Psicología. ¿Cómo se llega a ello, cómo llega a ellos el profesional psicólogo? ¿Se debe anotar? ¿Estos son elegidos para trabajar allí? ¿Cómo funciona esto? Sí, como en toda la universidad, los concursos de ingresos son esos concursos de oposición o méritos. Hay cargos bueno, que pueden ser interinos, pero siempre, por lo menos son concursos de méritos, y otros cargos que pueden ser efectivos, que bueno, que ahí ya es más avanzado el concurso. Sí, los grados superiores presentan sus proyectos, que son evaluados, en general por colegas no solo de la propia facultad, sino de la universidad, y en los cargos más altos hay evaluadores externos para ingresar a esos concursos. Después, bueno, hay algunos que pueden ingresar, algunos docentes, colegas, que ingresan por proyectos, ¿no? Por financiaciones de proyectos de investigación o de extensión universitaria. Pero los ingresos, como, digamos, para tener el carácter de cargo docente, siempre por concurso, de una manera u la otra, siempre concursado. ¿Ha afectado demasiado
o en alguna medida, digamos, los tan mentados, y no quiero con esto comprometerla, una opinión política ni nada por el estilo, pero bueno, es Vox Populi, que ha habido recortes que han afectado distintas áreas de la educación. Estos recortes, y reitero, sin pedirle una opinión en cuanto al fondo de la cuestión, ¿entiende usted que han afectado de alguna manera las políticas que llevan adelante estos distintos institutos y sus programas? Sí, digo, más allá de lo que uno opine, es indudable que sí. De hecho, la Asociación de Docentes de la universidad ha entrado en conflicto justamente por esta temática, por el presupuesto universitario. No solo lo que tiene, lo que es referido a lo salarial, ¿no? Como todos los trabajadores, que bueno, que los aumentos de salario están por debajo de la inflación y eso nos afecta, sino que la universidad ha visto recortado su presupuesto, en tanto, bueno, más allá de que el monto sea igual, no contempla justamente todo el aumento que ha habido en cuanto a los gastos, los costos que tienen los funcionamientos de los locales universitarios. Entonces, bueno, con esa plata se van a poder comprar y abastecer muchas menos cosas, que ya era un presupuesto muy menguado y muy por debajo de las necesidades que la universidad tenía, o sea que por ahí se agrava. Por otra parte, hay convenios que no han seguido, y que también eso afecta mucho, porque bueno, muchos de los cargos docentes o extensiones horarias, sobre todo, se pagaban con el dinero de esos convenios, digo, ¿no? Entonces, bueno, que no han seguido o que se están estudiando el seguimiento y no se sabe qué va a pasar con ellos. Hay atraso en el pago de la universidad por parte del Estado, hay de meses, digo, atraso de muchos meses, y bueno, entonces por ahora esos docentes siguen trabajando, obviamente, sobre todo lo que son los servicios de atención. Nosotros tenemos muchos docentes, al igual que en medicina, en casi todas las ciencias de la salud, que bueno, desde la universidad cubre sobre todo lo que tiene que ver con cargos en ACE. Y o sea que muchos de los médicos o del personal de salud en general, del equipo de salud que uno ve cuando asiste a ACE, son cargos universitarios, no propiamente de ACE. Lo que hace es por convenio con la universidad, cubrir así el salario. Eso tiene mucho atraso, los está por ahora con el presupuesto propio, los sigue pagando esos sueldos en la universidad, pero en breve eso no se va a poder seguir manteniendo, porque eso supone que, bueno, que la universidad va entrando en déficit, digamos, para los últimos meses del año, y bueno, si no, no se reintegra ese dinero, va a haber dificultades con eso. Pero sí, está afectando y ¿Me escucha? Porque, sí, perfecto. porque tuvimos alguna pequeña dificultad en lo último, pero se entendió el final de su expresión. Bien. Esto que usted mencionaba también obviamente debe afectar al área de extensión universitaria, ¿no? Cosa que le lamento muchísimo porque en lo personal he tenido la satisfacción, el gusto y bueno, y profesionalmente me ha servido muchísimo haber accedido a algunos de los cursos que mediante extensión se dictan a través de la Facultad de Psicología. En mi caso soy docente y me ha venido como anillo al dedo poder acceder a algunos de estos cursos, cosa que agradezco sobremanera, y me preocupa el hecho de que pueda llegar a haberse resentido todo esto. Usted en algún momento allí decía que dentro de los distintos programas que integran el Instituto de Psicología de la Salud, usted está haciendo parte de uno, déjeme leerlo por aquí, lo noté, Concepciones Determinantes y Política de Salud. Qué nombre extraño. ¿Concretamente a qué se refiere esto? Bien. Política de salud, más o menos programa, uno se imagina, pero concepciones determinantes ahí me dejó tecleando. sí, ahí va. Digo, ese programa intenta, digo, bueno, aportar a la psicología y a la ciencia en general, a la comprensión y el cambio en las concepciones determinantes y políticas, referido a la salud. Y, a ver, concepciones en cuanto a aquello que entendemos por salud,
digo, ¿no? Eh, nosotros tenemos como sociedad una concepción muy medicalizada, por ejemplo, de la salud, que más allá de la reforma del sistema, eso tiene que ver más con algo que tenemos como cultural, digo, como hegemónico dentro de la salud, una visión hegemónica de la salud, ¿no? Aquello de que, bueno, de que uno va al médico, y uno siente que si el médico no le recetó algo, en realidad no tuvo mucho sentido acudir, digo, ¿no? Y por ahí el médico lo que le dice es que, bueno, que lo que necesita es descansar, despejarse, no necesita médica, nuestras compramos, tenemos muchos medicamentos de acceso fácil, sin indicación médica que podemos adquirir en las farmacias. Entonces, bueno, pesa mucho esa concepción de la salud, muy atada a los laboratorios también, digo, y bueno, y la idea es poder ver cómo se va transformando esa concepción de salud, una concepción que esté más centrada en el campo de la salud, no en el campo de la enfermedad, ¿no? Claro, porque en algunos momentos, en algunos momentos que pueda como trabajar en prevención. Ahí está, porque a eso iba justamente, porque aquel viejo concepto de que la salud es la ausencia de enfermedad, que hoy por supuesto está sumamente perimido, fue cuestionado al principio y luego perimido, por supuesto. ¿Cómo lo interpretan desde el punto de vista de la psicología el concepto global de salud? El concepto nosotros llamamos de salud integral, ¿no? Donde uno, bueno, no está sano desde lo físico, sano desde lo mental, más allá que son categorías que ayudan a comprender ciertos procesos, y ahí entra lo de los determinantes de la salud, digo, ¿no? ¿Qué determina que alguien esté sano? ¿No? Por supuesto que la biología, digo, pero también los estilos de vida y el entorno, digo, ¿no? Entonces, y esta cuestión de poder diferenciar qué es estilo de vida a calidad de vida, que son diferentes cosas también, ¿no? No tiene que ver esto con solo el acceso económico, sino, digo, bueno, qué estilo de vida uno lleva, cuáles son las conductas que uno tiene, pero en relación a otros, o sea, no estamos sanos o enfermos en forma aislada, sino depende de nuestras historias, de nuestros vínculos familiares, de las redes sociales, las redes comunitarias, el entorno laboral, el entorno social, digo, ¿no? Un montón de circunstancias que hacen que uno se sienta bien. Ahí está el tema de la subjetividad, digo, ¿no? Porque, bueno, uno puede estar enfermo y en realidad sentirse bien, ¿no? Y al revés también, ¿no? No saber que uno está enfermo, o uno puede sentirse muy mal y sin embargo no se ve que puede haber algo orgánico, tiene que ver más con lo subjetivo, con lo psicológico. Entonces, bueno, esto del proceso justamente de salud y enfermedad, perdón, tiene mucho de subjetividad también, ¿no? Entonces, bueno, poder entender esos procesos, en realidad, si uno, hay algunos clásicos, algunos estudios clásicos, que si uno ve de qué pasa con aquellas personas, o qué pasó con aquellas personas que murieron antes de llegar a la edad de expectativa de vida general, en realidad encuentra que en esos fallecimientos tuvo mucho más que ver los estilos de vida y el entorno, digo, que la biología. Ciertamente. Claro. Entonces, en eso yo también era lo que te decía con el modelo de atención a la salud, que está muy centrado en lo biológico, en la biología humana y en las instituciones del sector salud. Sin embargo, el mayor porcentaje de incidencia lo tienen los estilos de vida y el entorno o el medio ambiente, digamos, ¿no? Correcto, correcto. También usted dijo por allí que el Instituto de la Salud también está involucrado en atender o investigar a aquellas personas que pasan por eventos extremos. Se les llama gestión de riesgos, si no me equivoco.
¿cómo se arriba ahí, cómo se detectan los casos de personas que están sometidas a este tipo de riesgos o de eventos extremos justamente? Porque hay casos que son notorios, el caso de una catástrofe, el caso de inundaciones, pero hay muchas de ellas que por ahí no son tan vox populi, porque no son expuestas en los medios, pero sin embargo que sí existen. ¿Ustedes tienen algún sistema que les permita acceder a ese tipo de información y poder auxiliar en estos casos? Sí, a ver, en realidad cuando hablamos de gestión de riesgos, estamos hablando justamente de un proceso atravesado por las decisiones políticas que se toman en cuanto a cómo se gestiona todo lo que tiene que ver con este proceso de atención, ya no solo salud de enfermedad, porque bueno, la gestión de riesgo es integral, digo, y comprende a todas las dimensiones posibles, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con los modelos de desarrollo, tiene que ver con el tipo de amenaza, digo, ¿no? Esto que decía, bueno, no solo aquellas amenazas más colectivas o que tienen mayor impacto, como son las grandes inundaciones, pero luego están como poder separar lo que son las crisis vitales que tenemos todos, como puede ser el pasaje por la adolescencia, por ejemplo, digo, ¿no? Correcto. Aquellas experiencias extremas que tienen que ver más con el impacto que tienen sobre las personas o las comunidades que implican cambios, ¿no? Entonces, allí tenés experiencias traumáticas, digo, ¿no? Como una amenaza a la integridad física o psicológica, las pérdidas traumáticas, por ejemplo, Duelo. los fallecimientos de las familias, digo, Claro. Por un accidente de tránsito, ¿no? Aquello que no es esperado, bueno, que impacta mucho más fuertemente, bueno, porque no tiene que ver con un fallecimiento, por ejemplo, digo, bueno, por la edad o ¿no? por el propio envejecimiento. Causas naturales y esperables, claro. Claro, entonces digo, o que no hay tiempo para irlo procesando, digamos, ¿no? Y después, bueno, sí, hay crisis que algunas pueden ser de cambios que son radicales, todos esas posibilidades lo que hacen es cuestionarnos nuestra realidad personal, la realidad del entorno, digo, ¿no? Entonces, los cambios no siempre son negativos, ¿no? Eso dependerá, bueno, del daño producido, del grado de vulnerabilidad, si hay un crecimiento de los grados de vulnerabilidad, qué síntomas provoca, pero también, digo, puede haber impactos positivos cuando uno pasa por esas crisis que tienen que ver más con los procesos de aprendizaje, de crecimiento postraumático, digamos, cuáles son los factores resilientes, cuáles son los mecanismos de resistencia que hemos podido desplegar, digo, ¿no? Entonces, en algunas personas y en algunas comunidades provocan un trauma, esta ruptura del sistema de equilibrios, pero que tenemos que entenderla también en interacción con lo familiar, con lo social, con lo comunitario, digo, ¿no? Por eso nosotros preferimos hablar de trauma psicosocial, ¿no? Y no ver solo a la persona cuando acude con algunos síntomas aislada, sino ver, digo, bueno, pero ¿qué le está pasando en función de ese entorno? ¿No? Claro. Y a partir de ahí, entonces, ver si esas reacciones en realidad no son patológicas, sino son reacciones que lo que hacen es adaptarse por un periodo, justamente ese cambio tan brusco, o si puede haber niveles de afectación importantes. En algunos casos esas personas acuden a su mutualista o al hospital, o bueno, a la consulta privada, en otros a servicios que hay de atención, que por cierto son pocos, y bueno, todo lo que hace la salud mental, en realidad, si bien ha habido un crecimiento, sigue siendo muy escaso, ¿no? El acceso, la accesibilidad a temáticas de salud mental.
Y lo ideal sería, en esto de trabajar en el campo de la salud, poder trabajar hacia una cultura preventiva, digo, que nos ayude cuando en nuestras vidas pasa algo, que es, bueno, algún incidente crítico, sepamos afrontarlo ya, ¿no? Desde saber que esas reacciones que tenemos son normales, que no son patológicas, y eso ya calma mucho, ¿no? O que lo que le está pasando a quienes están a nuestro alrededor es común. Lo que no fue común fue ese incidente, digamos, ¿no? Entonces, la mayoría de esas cuestiones remiten y no se precisa ayuda profesional especializada. Desde aprender a reconocer las emociones, entonces el trabajo con niños es muy importante, que ellos sepan cuáles son sus emociones, qué les pasa, cuándo les pasa, el enojo, la ira, ¿no? Las ganas de pelear con el otro, cuando está triste, entonces bueno, que pueda como decodificar eso de alguna manera. Los ejercicios de respiración para poder volver a la calma, a través del juego, de cuentos, ¿no? Eso colabora muchísimo para toda la vida, a que podamos afrontar de otra manera, ¿no? Que tengamos personalidades más resilientes. Usted se adelantó en realidad a una de las preguntas que pensaba hacerle, pero me pareció sumamente interesante porque, bueno, ya nos ahorramos tiempo. Sí, efectivamente, yo veo que se ha avanzado mucho en el tema de la psicología y está mucho más popularizado, sobre todo para en mi caso, que yo soy bastante entrado en años. Recuerdo que hace unos años atrás uno decía, va un psicólogo, bueno, ya es loco. Bueno, porque hablemoslo en términos criollos, se lo decía. Totalmente. Claro. Hoy en día no, ya se ha desmitificado muchísimo, pero me parece sí realmente que todavía son bastante insuficientes los servicios que dispone la ciudadanía. Pero yendo a este último que usted mencionaba, Magíster, o Graciela, esto que mencioné al principio del programa, la pandemia que estamos viviendo, que afecta a nivel mundial, pero a nosotros también. Supongo que eso debe haber generado muchísimos duelos, traumas, que a ustedes les deben llegar. Si tuviéramos que comparar esto con lo que fue la última crisis grande que recuerda nuestro país, que recuerdo que generó infinidad de suicidios, lo viví en carne propia con conocidos míos que se quitaron la vida. Si tuviéramos que compararlo con aquel momento, ¿cómo estamos hoy, si lo comparamos? A ver. En cuanto a la atención y en cuanto a la realidad vivida, por supuesto, ¿no? Ah, bien. ¿Tú te refieres a la crisis 2001-2002? Exacto. Ahí va. No, me imaginaba, pero por... Sí, perdón. No, está bien. A ver, en todos los eventos, más allá de que a veces se decía, bueno, no sabemos sobre la pandemia, en realidad no deja de ser un evento extremo, digo, ¿no? Claro. Y por lo tanto, lo que se ha visto hasta ahora a nivel mundial, digamos, global, es que las reacciones que va teniendo la gente, los comportamientos son similares, digo, ¿no? No ha habido grandes sorpresas frente a eso. Luego lo que tiene cada evento es lo particular del evento en sí mismo, que hace a la intensidad del evento, la duración del evento. No es lo mismo, por ejemplo, el tornado en Dolores, digo, ¿no? Que como amenaza, digo, bueno, fueron unos minutos y a partir de ahí empieza la reconstrucción, ¿no? A todo nivel, digo, ¿no? También la recuperación a nivel psicosocial. A una pandemia que tiene esta duración en el tiempo, digo, ¿no? Que no tiene un fin, un principio y un fin, que por ahí en ese sentido se parece más a los conflictos bélicos, ¿no? En cuanto a extensión, sí. Y entonces no hay una separación que uno diga, acá terminó la pandemia y acá empieza la recuperación, ¿no? Bueno, está mucho más entreverado, se solapa, y a su vez esto trae como estas otras dimensiones. Los efectos de la pandemia no es el virus, ¿no? El efecto de la pandemia tiene que ver el desempleo,
los inempleables, digo, Claro. que ahí sí hay un problema grande. Los inempleables nosotros lo referimos más que nada a aquellas personas que ya tienen un recorrido laboral importante, que en general están de los 50 para arriba, y que en una situación de desempleo se les hace mucho más difícil conseguir empleo, ¿no? Los empresarios que O quiebran, porque justamente totalmente, el empleado que siempre dependió justamente de terceros, no es lo mismo que aquella persona que siempre se valió por sí mismo, ya fuera con una empresa unipersonal o con un emprendimiento familiar pequeño y que hoy en día ve que su fuente de sustento para su familia se evaporó, ¿no? totalmente. Pasa eso, pero también pasa que a la hora de que se va recuperando empleo, las empresas o muchas de las empresas tienden a emplear a personal más joven y menos calificado porque le pagan menos, ¿no? Entonces, aquel trabajador con experiencia tiene menos chance de conseguir empleo, ¿no? Eh, y ahí se da esta cuestión de, bueno, de qué hace uno ya cuando es grande, ¿no? Para conseguir empleo. Y esto que vos decías, en el 2001-2002, eso fue mucho más impactante en los hombres de esa edad, por un tema de machismo también, digo, en cuanto a, en muchos casos, se les hacía muy difícil depender del empleo, de los ingresos que podía traer, bueno, sus compañeras, los hijos, digo, ¿no? Esta cosa de ser mantenido, digo, de alguna manera, cuando estaba acostumbrado a ser el jefe de hogar y todo lo que eso suponía, digo, ¿no? Simbólicamente, en la subjetividad, justamente, ese rol, digo, ¿no? Entonces hay una pérdida de rol y una pérdida de identidad. Eh, Depende mucho de los grados de vulnerabilidad, esto que decíamos antes también, que es que las vulnerabilidades no comienzan con un evento, sino que se hacen más visibles. Entonces, bueno, por ejemplo, este tema de los micromachismos que puede haber, digo, en una familia o en la sociedad, que a veces no es algo buscado, ni es algo que uno sea muy consciente, digo, ¿no? Eh, el tema del estigma, el tema de, bueno, de pasar a ser de empleado a desempleado. Entonces hay como un cambio también en las identidades que muchas veces no se banca si uno es frágil desde lo emocional, o si ha pasado, por ejemplo, eventos también que ya, no sé, por ejemplo, me imagino gente que haya pasado por situaciones en el 2001 y el 2002 en cuanto a lo socioeconómico importantes, pérdidas importantes, el miedo que puede generar a que le pase lo mismo. Está también el temor o la desesperanza de no poder salir de esa situación, ¿no? Las presiones que trae, bueno, si uno contrae deudas y eso, bueno, las presiones que hay frente a eso. Y no tener un El, continente familiar o de amistades próximo al que acudir. Yo recuerdo en el 2001 y 2002, porque la viví muy de cerca, por supuesto, que al menos uno tenía la posibilidad de llorar junto con otras personas, de abrazarse y sensibilizarse, solidarizarse mutuamente, cosa que ahora estamos en una etapa un poco más aliviada, si se quiere, de la pandemia, pero la pasamos muy mal. Este distanciamiento, de sí, no poder ni siquiera exteriorizar las expresiones de afecto, eso me imagino que... sí, totalmente. Eh, una de las cosas que se vio, por ejemplo, aquella vez, era justamente el tema de redes diferentes, digo, ¿no? Todo lo que fue con el emprendimiento de las redes de trueque, digo, ¿no? Claro. Que se hicieron muy fuertes. Los emprendimientos de las mujeres rurales, digo, también, que algunos subsisten hasta ahora, digo, ¿no? Y eso se hace con el otro, obviamente, en forma colectiva, digo, ¿no? Claro. Entonces, hubo algunas estrategias que se fueron generando para salir de eso. Esto que vos decís sí es bien importante, sobre todo porque entendimos el tema de, bueno, del cuidarnos o de la distancia social, digamos, como aislamiento, digo, ¿no? Y después se fueron dando cuenta como que, bueno, aislados no,
Digo, porque a lo que hay que buscar, o que había que buscar, eran nuevas formas de comunicación, en tal caso, de acercamiento, bueno, de que esas redes no se perdieran, digo, ¿no? Y de cómo fortalecerlas, o buscarle como un giro, sobre todo cuidando a aquellas personas que vivían solas, o que, bueno, o que tienen estos problemas, o que pueden pasar por procesos de depresión, y ahí es muy importante el conocimiento que se tenga del vecino, ¿no? De la cercanía, digo, ¿no? Correcto. Entonces se ha visto, digo, bueno, a nivel barrial, ya no solo lo que son los movimientos de las ollas populares, obviamente, pero también aquellos vecinos que empezaron como a decir, bueno, a ver, pero acá, en mi manzana, a mi alrededor, ¿quién vive solo? ¿No? O quién sé que tiene dificultades, o quién sé bueno, que fue echado de su trabajo, o está en el seguro de paro, y poder tener como gestos de llegada, ¿no? Que el otro sienta que no está solo, Ujú. ¿no? Ya sea ofreciéndole para hacer algún mandado, ya sea acercándole alimentos, diciéndole, acá estoy para lo que precises, tenés mi teléfono, digo, no me llamás, vemos cómo hacemos, ¿no? Hay un montón de cosas que tienen que ver con redes solidarias que fue importante implementar. Aún así hay gente que quedó como muy desconectada, digo, ¿no? Es En que un país que tenemos un grave problema que son los suicidios, además. claro. Es que además, Graciela, esto es una situación que se va alargando muchísimo. Esto que usted mencionaba de las redes de solidaridad y ejemplos como que ponía de la gente que se ponía a disposición de otros hasta para ser mandados, recuerdo muchas situaciones de esas, fueron muy, muy comentadas, muy visibles al inicio de todo esto. Hoy ya no se ven tanto. Creo que posiblemente ejemplos de acciones solidarias que sí se siguen manteniendo son las ollas populares, eso se sigue manteniendo, aunque creo que tampoco en la misma medida que se dieron al inicio de esto, ¿no? Es que Es generan un desgaste muy importante también. muy importante, por supuesto, incluso que la persona que por más espíritu solidario que tiene, también tiene que pensar en su propia condición, obviamente, ¿no? Bien, Graciela, yo quiero agradecerte enormemente No, por la favor. posibilidad de haber dialogado contigo. Un mensaje final para la teleaudiencia de R+, y de Edición Ilimitada. No, primero, muchas gracias por la invitación y a las órdenes para otros temas. Y me parece que, a ver, sobre todo esta cuestión de normalizar lo que nos está pasando, digo, Ujú. ¿no? De no decir, bueno, esto me está pasando a mí, sino, bueno, esto nos está pasando, digo, ¿no? Y en ese sentido, aquellas personas que lo necesiten poder acercarse, digo, ¿no? Algún centro de salud, pero sobre todo poder acercarse, bueno, a un vecino, poder contarle a alguien que se está sintiendo mal, ¿no? Ya sea en las redes, donde sea, y ahí si uno entra a las redes y pone algún mensaje, va a ver que tiene como muchas respuestas de gente dándole alguna idea o ofreciéndole la oreja, digo, ¿no? Para poderlo escuchar y eso. Entonces es importante eso. Eh, También permitirse estar mal, digo, es importante. Está bien que estemos tristes y estamos pasando por una situación jorobada. Lo que nos debe preocupar es si no podemos salir de ese estado, ¿no? Este, y entonces, en ese sentido, las redes es importante. Acercarse a alguna red, acercarse a alguien, el poder verlo desde otra perspectiva colectiva y no individual, ¿no? El saber que hay gente que va a entender lo que está diciendo, porque aunque no lo pueda expresar con las palabras justas, eh, hoy con la pandemia estamos todos afectados, o sea, todos tenemos noción de lo que nos está pasando. Saber que esto va para largo, no por el virus, sino por todas las demás crisis que va teniendo, y que ya hemos salido de estas situaciones también, digo, ¿no? Y que hay aprendizaje. Y que entonces es posible poder tener como una realidad mejor, ¿no? Entonces, bueno, por tener como esa esperanza. Cierto. Muchísimas gracias, Graciela. No, gracias. Un abrazo grande.
Y seguimos entonces en edición ilimitada luego de la pausa.